Espero que se haya entendido. Bueno, creo que está con nosotros Richard. Esperemos que active su micrófono y su cámara. Pero quiero que entiendan que el estar, em, el estar en esta realidad significa estar en esta realidad y significa constantemente hacer una elección. No significa evadirse. Eso es física, gente. Y la neutralidad es, yo voy a estar muy consciente de qué es lo que estoy eligiendo. Por mí, para hacerme responsable y cargo de mis elecciones. Y voy a intentar, en lo posible, no tironear de la balanza de ninguna de esas elecciones que los demás me están haciendo hacer, que yo realmente ignoro qué son. Porque tire para donde tire, ignorante o no, algún día voy a pagar las consecuencias de para dónde tiré hacia la balanza, aunque supuestamente no sabía. Ser responsable en estos tiempos lo es todo. Richard, ¿ya estás con nosotros? Creo que sí, ya. ¿Sí me escucha? Aquí estamos. ¿Cómo me la ha ido, Edith, hermosa? ¿Cómo estás? Muy bien. Un viaje, mientras que vos estabas en México, yo me he hecho un viaje por los mil tiempos en mi cerebro. Eso está muy bien. Contanos, Richard, Bueno, ¿qué primero, significa ser neutro? Bueno, primero contame cómo fue tu viaje a México, que ha sido un viaje más que interesante. primero que nada, saludar a todos los radioescuchas y las personas que nos están escuchando y quizás viendo aquí a través de Zoom y de esta entrevista, en este programa que tienes. Muy agradecido por la invitación y por estar acá. Estas son oportunidades para abrir ojitos, corazones y dar semillitas y pildoritas para los que les resuenen y pueda ayudarles a ellos, a estas personas, a tener un panorama más amplio ante tanta desinformación y saturación de sobreinformación en tantos medios. Estamos realmente saturados y es una estrategia de control y de manipulación que muchos divulgadores sin querer de pronto, la mayoría, están cayendo y otros de manera alevosa y intencional lo hacen. A ver, mi viaje a México fue excelente, personas maravillosas que conocí en México. México es un país maravilloso en todos los sentidos. Obvio, tiene problemas como cualquiera de nuestros países latinoamericanos, en donde la corrupción, violencia, inseguridad y muchas cosas que son, digamos, heredadas de nuestras culturas desde la época de la conquista hasta ahora, se destacan. Pero si uno se pone a mirar el trasfondo y lo que es la esencia misma del pueblo mexicano, como lo podría ser el pueblo argentino, colombiano, peruano, venezolano, lo que sea, son seres humanos maravillosos y excelentes. Son personas que están día a día batallando para salir adelante en sus vidas, a pesar de tanta cosa que se nos está imponiendo en el camino mediante estas políticas que ya es verídico, ya es un hecho, ya está dicho de manera abierta, descarada, públicamente por parte del presidente de Estados Unidos y de gobernantes de Europa, la imposición del nuevo orden mundial y del gran programa hermano, en donde la digitalización y sistematización y control de todas las personas ya está en pleno funcionamiento porque el plan piloto que fue a través de esta pandemia de poder forzar a la gente a estar condicionada a movilizarse mediante un carnet, tanto físico como digital, era simplemente una prueba piloto para ver si iba a funcionar lo que van a imponer a partir de este momento y que ya se está viendo en muchos países, como en el caso de Chile, que el DNI de los chilenos ya le imprimen un código QR en donde está toda la información clínica, médica tuya y que cualquier persona que tenga un lector de esos ya pueda acceder a ella violando tu privacidad. Eso mismo se va a implementar en países como Argentina, Colombia, etcétera. Entonces, cuando uno ve esta pandemia y todo lo que está sucediendo a nivel de lo que sucede en este momento por allá en el Mar Negro, todo es parte de la narrativa de imponer algo
que ellos sabían que si lo hacían como lo estaban planeando, iba a haber una fuertísima oposición, como se vio muy claramente en los grandes movimientos de 2017-2018 en Francia, que se propagó por toda Europa, que empezó a impregnar a España, que llegó a América Latina, empezando por Colombia, Argentina y Chile, y que ellos, al ver que se les salió de control de las manos, inmediatamente se inventan esta historia, este cuento, y estamos como estamos desde hace 2 años, ante un absurdo donde el sentido común ha sido la principal herramienta eliminada de la mente de las personas, y sobre todo la imposición del miedo y la falsa creencia que lo que digan los medios es la verdad absoluta, sin permitir disidencia, divergencias y debates a la altura entre personas expertos, entre pares opuestos, en donde se nos mostrara de manera objetiva la verdad, y cosa que no hicieron, porque en todo conflicto la primera víctima es la verdad. Entonces México fue un trabajo muy, muy intenso, conocí personas muy, muy especiales, aparte de la satisfacción personal de viajar y conocer ese país, pero también el trabajo de estar cerrando portales recesivos con la ayuda de estas personas con las que estuvimos allá, pero a uno le sorprende cómo hay personajes que tienen amplia difusión a través de televisión privada alternativa paga, a través de canales de YouTube y otras redes sociales, que en Egipto este personajillo y otros más como él, habiendo portales recesivos mientras nosotros haciendo el sacrificio y el esfuerzo de cerrarlos. Entonces, estamos ante una situación de conflicto real. Es una guerra, no solamente en el plano espiritual, etérico y astral, sino también que es una guerra física. La gente se le convenció y se le hizo creer que la guerra era como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero al no conocer la historia, y yo soy profesor de historia y estudié historia, y uno de los temas que a mí más me ha gustado ha sido la historia bélica a través de la historia de la humanidad, he visto que esa Primera Guerra Mundial, que de manera magistral nos están mostrando cómo se urdió en esta película de Sherlock Holmes, Juego de Sombras, donde se muestra cómo las grandes industrias son las que están detrás de, mediante una guerra, probar sus nuevas tecnologías de exterminio. La Segunda Guerra Mundial fue una continuación y se utiliza un proceso de exterminio selectivo, indiscriminado, de manera general, donde se incluía ya la población civil y donde se probaron armas de todo tipo, entre ellas las armas nucleares. Entonces la gente ha tenido la creencia que la Tercera Guerra Mundial iba a ser lo que nos mostró Hollywood con la película de los años 80, Un día después, en donde era un intercambio nuclear. Es muy interesante la escena cuando se ve en los campos de allá de Virginia, en Estados Unidos y toda vaina, cómo sonaban las alarmas y la gente miraba hacia el cielo y los silos, se abrían y salían los misiles balísticos y se hacía el intercambio nuclear. Y todo el mundo ha creído que la Tercera Guerra Mundial iba a ser como la mostró Terminator, o como la mostró una película muy controversial de la época postsoviética que se llama Cartas de un hombre muerto, en donde la distopía y el apocalipsis era como la norma para creer que una guerra mundial como la tercera iba a ser así de dantesca. Lo que la gente no recuerda o no sabe o ha olvidado es que cuando se hizo la repartición de África y se hizo la reunión a puerta cerrada entre los cancilleres y primeros ministros de las potencias de la Europa del finales del siglo XIX en Berlín, en los años 1882 al 85, que fueron varias reuniones, primero secretas y luego una que fue pública, con el pretexto de supuestamente reorganizar el mundo post-Napoleón y donde se repartirían las cargas de poder entre la gran potencia que era en aquel entonces Gran Bretaña, con Francia, la Francia de la Tercera República, ¿cómo se llama esto? Con los alemanes, que ya había surgido el imperio alemán después de su consolidación en 1870, y con Rusia, que ya tenía una gran influencia en lo que tenía que ver con el Mar Negro y el Báltico, que llevaría después a la Primera Guerra Mundial. Se invitaron dos potencias emergentes en ese entonces, que fue Estados Unidos y Japón.
Ese documento estuvo público hasta el aniversario número 100 en el Museo de Londres, que estaba ahí en la torre de Big Ben, creo que era esa torre que hay un museo muy grande, muy importante, y estuvo a la vista de todo el mundo, que incluso estas personas que creo que hicieron el documental Proyecto Saxon o Sajon, que es de este movimiento Camelot, ellos lo ratifican y lo ponen, lo enuncian, lo ponen como referente. Ese documento que estuvo hasta 1985 a la vista de todo el mundo, hablaba de los objetivos, de lo que se proponían las potencias de aquel entonces, en lo que tenía que ver en la creación de 3 guerras mundiales, pero donde hacían énfasis que la tercera guerra que ellos proponían tenía que ser diferente a las 2 anteriores y ser totalmente fuera de lo común, agregando elementos nuevos para que la gente no tuviera la capacidad de relacionar la continuidad de las 2 guerras anteriores. Lo otro, objetivos de donde se buscaba unificar bajo criterios de control y de limitación todos los movimientos sociales, sobre todo de corte socialista. Recuérdese que el movimiento socialista empieza a cobrar fuerza a finales de los años 40 del siglo XIX en las comunas francesas, donde este queridísimo escritor Víctor Hugo lo pudo ejemplarizar maravillosamente en su novela, en su obra Los Miserables, en donde todo ese movimiento de las reivindicaciones sociales, en donde los obreros y trabajadores expuestos ante el horror de la primera revolución industrial que deshumanizó el trabajo digno de las personas y ante la nueva ola de la segunda revolución industrial que se dará después de 1850, las reivindicaciones sociales se convierten en la principal amenaza para los grandes oligopolios banqueros y grandes terratenientes de finales del siglo XIX y en especial los de mentalidad imperialista globalista que tiene sus primeros pinitos en esa época y que cuyo máximo representante va a ser Inglaterra y que va a estar avalado por una corriente que va a surgir después de la publicación de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que cuyo primo de él adapta al tema social, convirtiéndose en el famoso darwinismo social que servirá de base para los movimientos ideológicos de las élites de aquel entonces para fomentar un proceso eugenésico de reducción de población, en donde, de acuerdo a los objetivos de esa cumbre que le comento que ocurrió en Berlín, se debía desmejorar de manera gradual y unificar criterios en los sistemas de salud, educación y laboral, restringir los movimientos sociales mediante la infiltración dentro de los movimientos sociales con agentes infiltrados mediante la creación de sindicatos y una contracorriente que pareciera ser socialista, pero sin ser socialista, que recibiría después el nombre de comunismo. Hay que mirar quiénes fueron los que crearon el comunismo. Cuando uno se pone a mirar que el comunismo no es una ideología, no es un pensamiento político, sino una ideología, y quienes crearon el comunismo a la cabeza de un alemán llamado Carlos Marx, de origen judío, se da uno cuenta que todo este cuento empieza a perfilarse, y perdón para las personas que de pronto sean de origen judío, no estoy haciendo nada en contra del pueblo judío, pero no podemos desconocer la historia. Ellos, así como sufrieron, también la humanidad ha sufrido los embates de personas que han sido miembros de este pueblo. Haciendo esa aclaración, cierro esas comillitas. Continúo. Entonces, la reducción incluye intervenir el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema social, el sistema de seguridad social y el sistema médico, y todo lo que tenía que ver con los gobiernos en donde el Estado en ese momento tendría que ser la preponderancia, el Estado tenía que controlar todo, para luego desmontar mediante un proceso de privatización lo que se monta con el Estado para que en últimas termine en manos de las grandes bancas y de los grandes terratenientes y empresarios de la época. Y ellos tenían la visión que se ha ido mejorando década tras década desde ese entonces, de ir perfeccionando la estrategia mediante sistemas, entre ellos los que se empezaron a incluir después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el Plan Marshall y que se vio ratificado con la Revolución Verde, el quiebre de los sistemas agrícolas, de las empresas estatales
y de la estabilidad social mediante la seguridad social que se iba a quebrar mediante desfinanciación y un proceso y sistema educativo que se debería desmejorar para evitar que la plebe, la masa, según la mentalidad de estas élites, no desarrollara su inteligencia y se empezara a educar con base a lo que ellos querían. El asunto es que después de la Revolución Verde, ocurre una cosa muy paradójica que ellos habían previsto, pero que no habían medido la intensidad o magnitud, que es la industrialización del campo y luego la sistematización de los procesos de comunicación y traslado y transporte de bienes e insumos y la robotización. Cuando ocurre la gran revolución del Valle del Silicón, allá en California, allá entre los años 70 y 80, en donde la disminución de los circuitos electrónicos y la creación de los famosos microchips redujo el tamaño de las computadoras, que en aquel entonces eran de uso militar y privado de los grandes bancos y de los organismos de inteligencia de las famosas tres letras, que eran computadoras mastodónicas de tamaño de un edificio, a unas computadoras del tamaño de un escritorio, en donde la tapadera va a ser la famosa manzanita, que ya sabemos quién era el señorito que hizo eso, y que de ahí va a salir otro personajillo que es hijo de uno de los principales defensores de la reducción de población mundial y eugenésica, el papá de este señor, que es uno de los más ricos del mundo hoy día, formaba parte de esos grupos masones que defendían la idea de la reducción de población mediante la castración electrónica y química de las personas que eran consideradas inferiores dentro de un sistema racista que la gente ha creído que perteneció a los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y es falso. Era un sistema impuesto desde Inglaterra que lo empezaron a imponer en las colonias que ellos tenían en el Mar Caribe, en África y en Asia. Luego los franceses la continuarían, luego seguirían los rusos y sobre todo los alemanes del siglo XIX. Cosa que en Estados Unidos, para después de la segunda oleada migratoria que se va a dar para América, después de la Guerra Civil de Estados Unidos en 1870 a 1910, las personas que no eran consideradas aptas eran castradas en la isla de Ellis. Y muchas mujeres eran castradas químicamente ahí. Niños que tenían síndrome de Down o algún tipo de trastorno eran castrados ahí. Y estamos hablando de una de las panaceas supuestamente defensoras de la libertad y la democracia. Entonces, cuando uno se pone a mirar que todo este proceso ha sido planeado desde tiempos anteriores, no nos sorprendamos hoy día que ellos van cumpliendo su agenda punto por punto, a pesar de toda la interferencia que estamos haciendo gente como nosotros, como vos, como yo y muchos divulgadores y gente que está trabajando para el plan divino, porque ellos ya estaban anticipados a eso y tenían sus planes B en caso de fracasar. Y uno de sus planes B era la destrucción total del planeta. O sea, si yo no me lo puedo quedar, no se lo puede quedar nadie. Y lo hicieron primero ocultando armas que todavía se conservaban de la época de Atlántida, de la última Atlántida que fue sepultada por el diluvio que llaman ahí, que no fue como creen algunos, como lo cuentan, sino que fue hace 12.500 años y que realmente no fue la Atlántida, que hago la aclaración, sino que fue lo que llamamos las instalaciones y ciudades militares y de comunicaciones de los Anunnaki, que estaban en guerra civil con los Anunas, que eran su pueblo originario, que venían de Nibiru. Esas armas que eran arcaicas, incluso pertenecían incluso de la época más antigua de la Guerra del Ira, son conocidas como las bombas Tople. Son bombas del tamaño más o menos de un maletín que eran capaces de generar una singularidad o un agujero negro. Incluso hay una película de ciencia ficción que se llama Star Trek, creo que de las nuevas, creo que la primera o segunda parte de las últimas, donde salen ellos, no los clásicos que conocemos, sino los nuevos actores, donde hablan de la materia roja. Y hablaban de un romulano enloquecido que había viajado en el tiempo
y que quería vengarse contra los vulcanos y una vaina ahí. Bueno, el punto es que las bombas Topplet originalmente estaban ocultadas en lugares diferentes del sistema solar. Cuando llega el edicto del final de toda esta condenación en la que estamos, se empiezan a buscar esas armas y mediante un proceso al mejor estilo Misión Imposible, se fueron destruyendo y desactivando dichas armas. Entonces esta gente empezó a trabajar el plan B que tenían. Mediante manipulación genética se empezó, mediante nanotecnología, a inocular en cada ser humano una bomba de esas. Ya no con la capacidad de destruir todo un sistema solar, sino un planeta entero. Entonces, este proceso de liberación de la Tierra no ha sido fácil y la gente vive desesperada. ¿Cuándo va a acabar esto? Yo lo único que les digo es un proceso que va a llevar tiempo. Y ahí donde a mí me preocupa el mensaje que están publicando algunos divulgadores New Age, que están diciendo de que ya esto se acabó, que no hay nada que hacer y que los que no están resonando en 5D es porque eligieron quedarse en este infierno. Lo siento, adiós, que nos vamos a disfrutar con los que están en 5D. Una patraña total. Todo este preámbulo que te estoy haciendo, Edith, y a todos los que me están escuchando, es para que nos aterricemos en el contexto de lo que está pasando ahora y por qué es tan importante ser neutro. Diferente a ser neutral. Vos ya estabas explicando lo que era neutral y eso es excelente lo que estás diciendo. Pero ser neutro es como decir la cuota inicial de ser neutral. Es como el primer pasito antes de ser neutral. Ser neutro, y en cierta manera para que lo entendamos, es muy parecido a lo que pregonaba el maestro Gautama cuando él decía el camino del medio. No reaccionar, no generar ninguna emoción ante lo que sucede enfrente de uno, porque entonces ya te estarías inclinando a uno u otro lado y ya no estarías en el camino del medio, sino que estarías tomando una elección que te estaría llevando a alguna de las sendas y eso dejaría que estuvieras expuesto a la dualización y a la polarización. Entonces, yo casi siempre cuando hago la diferencia entre neutro y neutral, siempre utilizo, por ejemplo, esto. Alguien neutral, un ejemplo de neutral es el esposo que ve que hay una discusión entre su esposa y su mamá. Si él toma partido por la esposa, está traicionando a la mamá. Si toma partido por la mamá, está traicionando a la esposa según la mentalidad de ambas, ¿no? Entonces él tiene que estar neutro, porque hay un conflicto de intereses. Normalmente la neutralidad tiene que ver con los conflictos de intereses, la mayoría de las veces, no siempre. Pero ¿qué es ser neutro? Ser neutro es, por ejemplo, cuando vos estás muy tranquila y estás viendo un perrito hermoso con una cara divina ese animalito, y usted, ¡ay, tan lindo el cachorrito! Y usted se emociona al ver el perrito. Pero luego aparece una escena en donde un perro está, digamos, matando un gatico. Y usted se enoja contra el perro, ese perro miserable, mire cómo mató el gatico. Ahí no estás siendo neutro, estás dejándote llevar por las emociones, te estás dejando controlar. La idea de ser neutro es básicamente evitar ser controlado por las emociones, mientras ser neutral es evitar tomar partido en algo. La diferencia casi no se nota, pero sí la hay. Entonces, la importancia de lo que estamos tratando aquí de transmitirle a los que nos escuchan, de ser neutro, no quiere decir ser indiferente, que eso es algo muy, muy bueno que vos dijiste y es verídico. Uno no puede ser indiferente, pero debemos evitar tomar partido, reaccionar o dejarnos manipular emocionalmente. El ejemplo está con lo que está pasando ahora. Todo el mundo está diciendo que hay que apoyar 100%, y digo todo el mundo, digo la gente que sigue la narrativa oficial, la propaganda oficial, que hay que apoyar 100% al presidente Zelensky de ese país allá en el Mar Negro que está sufriendo esa situación por parte de otro país muy grande que lo está invadiendo, que según dicen es porque el sátrapa de ese país quiere expandir y reconstruir nuevamente la Unión Soviética, restaurar el comunismo en el mundo. Entonces te muestran escenas terribles de los bombardeos, donde muestran una escuela bombardeada, un hospital bombardeado, donde muestran soldados abrazando, llorando a sus novias y sus madres porque se van a ir a morir contra un asesino genocida que viene a invadirlos.
ahí te están manipulando la emoción porque te están mostrando lo que quieren ellos que vos veas, porque lo que no te están mostrando es que después de la revolución de los colores en el año 2013, 2014, financiada por la CIA, y eso es algo que todo el mundo sabe, el presidente que fue montado en ese entonces, mediante los batallones Azov, empiezan una purga étnica, racial, en las provincias en disputa con esa otra potencia, en donde hasta la fecha fueron asesinadas más de 14.000 personas, en las que fueron reportados dichos asesinatos a las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, y durante 14, 15 años nadie le quiso parar atención a eso, porque el señor de allá de Rusia, de ese señor Calvito, es el enemigo número uno del mundo, porque está siendo sancionado por supuestamente la potencia más linda, pacifista y amorosa del planeta, defensora de nuestros derechos, que en los últimos 10 años no fue responsable de 10 guerras, 6 millones de muertos y la destrucción de 5 países. No, Hay obviamente otra, no, eso no, no, no. y hay otra lectura que nadie hace, que basta con que uno busque un poquitito, que Sí, desde el 2012, cuando había sanciones contra hacer, o sea, ya se sabía, desde la Guerra Fría se sabía todo lo que estaba pasando y había sanciones contra, ojo, con los movimientos de dinero, grandes imperios como los que ya conocemos y vos los nombraste en esta hermosa reducción histórica que hiciste, como Inglaterra, Alemania y Francia, muy llamativos estos imperios, han hecho, buscando gas líquido, han creado han buscado reservas de gas líquido en el Polo Norte, perforando el Polo Norte, el famoso cambio climático, perforaron ajá, el Polo Norte, rompieron glaciares en el Polo Norte, trayendo gas líquido que lo traen a través de Rusia, y los conductos, los pipes, el gasoducto para que ese gas líquido entre a Europa, los tienen que pasar por debajo de Ucrania. Entonces, ¿qué, qué cómodo que resultó que justo la guerra estalla en donde ellos tienen que reconstruir para poner un gasoducto que va a transformar a Inglaterra, Francia y a Alemania en los grandes distribuidores de gas y electricidad del mundo. Qué, qué paradójicamente que beneficioso que les resultó esta guerra, y fueron, si ustedes miran, por favor, esto, vayan a las revistas El Economista, porque esto no es algo, esto no es oculto, esto no es ninguna información oculta. Vayan a revistas como El Economista desde el 2012 hasta ahora y van a ver que los grandes inversores hacia Rusia fueron estos tres países: Inglaterra, Alemania y Francia. ¿Y invirtieron en qué? En que Rusia creara barcos rompehielos, eh, en automotriz y en gas y electricidad. ¿Para qué? Para generar que Inglaterra, Alemania y Francia fueran mega industrias de la electricidad y el gas, o casualidad, destruyendo justo esa zona que va a ser por donde se van a pasar los gasoductos, para que esos tres imperios sean los que van a manejar todo el gas y toda la electricidad del mundo. sí. De hecho, la estrategia del país del norte, de aquí de América, era empezar a tratar de romper al país del norte de Eurasia, los alsacios de allá. Y entre ellos empezó a presionar a España, Inglaterra y a Francia. Alemania se mantuvo firme en contra de las pretensiones de Estados Unidos y siguió negociando con Rusia. Pero Estados Unidos, cuando quiere imponer algo, lo hace por A o por B, y mire lo que pasó con España, mire lo que pasó en Francia y mire lo que está sucediendo con Inglaterra. Alemania ya está en la quiebra, prácticamente. Y hay que tener en cuenta que el principal aliado de la otra contraparte, de los ojitos amarillitos, los ojitos rasgaditos, los chinitos, es Canadá. Y por eso me parece increíble lo que dijo la eurodiputada alemana, donde trató a este señor presidente de Canadá, este ministro, de una vergüenza para el mundo occidental.
Por fin alguien tuvo el valor de cantarle la tabla a un hipócrita que hizo una de las peores represiones y la mejor aplicación de la Gestapo moderna en Canadá contra la población canadiense, y luego sale defendiendo es que los derechos y libertades del pueblo de allá del Mar Negro. O sea, un acto de hipocresía. Pero yo quiero hacer una aclaración con lo que estás diciendo. Hay que tener en cuenta que la destrucción del Polo Norte no fue por el calentamiento que están hablando, sino por lo que vos estás diciendo, y es cierto, por los procesos de perforación, de fracking, de perforación y de una cantidad de cosas donde los protagonistas fueron los rusos, porque ellos por manejar esos fríos extremos, a ellos se les contrataba ya sus barcos, y los alemanes les apoyaban en toda la parte de lo que era la parte siderúrgica, junto con Inglaterra, que sacaba grandes ganancias por la venta del acero, que por cierto el carbón del acero que sirvió para hacer los grandes rompehielos rusos que estaban haciendo esas prospecciones en el Polo Norte, sabiendo de que era zona protegida de la humanidad, eran obtenidos del Cerrejón de Colombia. Para que vayan viendo la mejor cuestión del globalismo, ¿no? Y Colombia no recibió un solo dólar del carbón que sacaron durante 20 años de acá. El negocio fue que toda la infraestructura que esta empresa británica dejara en La Guajira iba a quedar para Colombia, y con eso quedaban exentos de cualquier pago. Una infamia total, aparte de que nos vendían el acero más caro del mundo a nosotros. Entonces, todo eso que estuvieron haciendo en el Polo Norte, que estuvieron haciendo esas perforaciones, donde se empezó a liberar grandes cantidades de metano que estaban almacenados en el lecho oceánico del Polo Norte, generando un efecto de calentamiento y un desorden climático producido por ellos mismos, hizo de que los rusos se dieran cuenta que la vaina no era viable y deciden investigar, eso es algo que muy poca gente sabe, cómo aprovechar el metano en el permafrost de Siberia, y ellos no ser los testaferros y los intermediarios de lo que estaban lucrando a países que no eran rusos. Y se inician las investigaciones para el aprovechamiento del gas siberiano, descubriéndose una forma óptima de aprovecharlo. Esa investigación fue muy peligrosa porque costó muchas vidas. La gente no se imagina la cantidad de gente que murió investigando cómo aprovechar ese gas ahí encerrado en el permafrost siberiano. De hecho, hace como 10 años empezó muy de moda los famosos agujeros en Siberia, que eso fueron famosos por todas partes. ¿Ese agujero qué es? Que eso es un camino hacia la tierra hueca. Es más, fomentaron la idea de la tierra plana y de la tierra hueca para poder disimular lo que estaba pasando en Siberia. Pero la cuestión es que en Siberia, esas investigaciones que causó muchas muertes, por fin logró desarrollarse una tecnología de punta en donde les permitió a los rusos ya no depender de lo que encontraran en el Polo Norte, porque ellos sabían que esa zona estaba muy disputada por Estados Unidos. Y ellos estaban en desventaja porque en última Estados Unidos tenía el apoyo de Francia, Alemania e Inglaterra, y ellos saldrían perdiendo. Entonces decidieron más bien trabajar su propio gas y empiezan a construir sus propios gasoductos para abastecer el sudeste asiático, principalmente el gigante chino, y empieza a enviar gas licuado y gas del termofrost siberiano a Europa, y empiezan a construir el gran gasoducto que iba a pasar por Alemania, por la zona entre Letonia, Estonia y Letonia, y eso hizo de que los Estados Unidos fomentara el pánico en los países de Finlandia y Suecia, que se empezaron a preparar militarmente, es que porque iban a ser invadidos por los rusos. Y eso, más el boicoteo y el saboteo a los rusos, hizo que los rusos tuvieran que buscar una vía alternativa mediante un aliado, entre comillas, que ellos tenían en Turquía. Y eso implicaba sacar su gas por el Mar Negro, por la zona de Crimea, no por Ucrania, sino por Crimea. Esa zona de Crimea está altamente disputada porque los nacionalistas independistas, apoyados por Occidente, y que es esa banda digamos, de pro-nazis que hay allá, no querían que Rusia estuviera ahí. Mientras las provincias que estaban en esa zona de Crimea sí querían el apoyo de los rusos por la razón de que ellos estaban siendo constantemente hostigados
por grupos neonazis y paramilitares que vienen en esa región mucho antes del 2014. Que acuérdese que hubo un conflicto militar allá en Ucrania, inicialmente con ellos, y que Rusia se lo gana. Entonces, ¿qué pasa? Las condiciones que colocó Rusia favorecían muchísimo a Ucrania. El problema es que la corrupción no dejaba. Y durante años los rusos estuvieron muy pacientemente aguantándose una cantidad de situaciones, de cebos, de tenteos y sobre todo de incitaciones a que ellos cometieran un error y así justificar una invasión tipo Irak. Y ellos no cayeron en el juego. Pero también los rusos tenían que hacer un saneamiento interno. Cuando cae el muro de Berlín en los años 80, principios de los 90, Rusia se convierte en una tierra de nadie, en donde principalmente las mafias son las que van a empezar a controlar todo lo que estaba ocurriendo allá en Rusia y en las exrepúblicas. El señor, este presidente de Rusia, demoró décadas con un trabajo paciente de ir desmontando, aprovechando sus conocimientos en la Stasi y sobre todo en la KGB, porque el tipo es uno de los más duros en eso, y empieza a hacer medidas que no eran ortodoxas y que eran demasiado sangrientas. O sea, el tipo eliminando fichas claves de las mafias en Rusia y en las repúblicas e ir consolidando las fronteras rusas, y eso le demoró casi 15 años. Todos los El países, sanear a Rusia. Rumania, Sí. Lituania, todos esos países Entonces, estaban gobernados por la mafia. sí, Eso la pero gente la lo tiene gente que no saber. alcanza a visualizar una cosa terrible. El tráfico de armas, el tráfico de heroína y opio y el tráfico de personas tiene como eje de comunicación para la zona de Asia y para la zona de Europa y de ahí a Estados Unidos, Ucrania. Y allá es donde se movía por el Mar Negro todo lo que sacaban de Afganistán y Pakistán. Es que hay que mirar la denuncia que hizo el presidente de Pakistán hace poquito, donde está delatando todo eso, en donde dice, vea, fuimos aliados de la OTAN en la guerra contra el terrorismo. Nos mataron yo no sé cuántos millones de personas acá en nuestro país, Pakistán, para saber que seguían sacando droga para Europa. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno se pone a mirar que la tapadera para el lavado de activos, porque hubo un lavado de activos muy grande en ese país del Mar Negro, hizo que Rusia dijera, hay que hacer algo para detener eso, porque Estados Unidos no lo hace. ¿Y por qué? Primero, Estados Unidos, para poder consolidar todo ese tráfico enorme, monumental, que mueve miles y miles de millones de dólares al año, tuvo que empezar a hacer un proceso de ir desmascarando y recogiendo pruebas para poder presentarlas al mundo para evitar una confrontación militar, y eso le falló. ¿Qué hacía mientras tanto Estados Unidos? Para poder consolidar esos corredores, invaden Irak con una gran mentira que ya fue desenmascarada hace poco cuando muestran un video del señor Powell diciendo de que hay armas de destrucción masiva y que él incluso juraba que sí era verdad. Se justificó con una mentira no demostrada, o sea, se justifica con una mentira sobre algo no demostrado, una invasión que le costó casi 3 millones de personas asesinadas, porque fueron asesinadas en Irak, la destrucción de su país, el saqueo de sus reservas de oro, petróleo y dinero en efectivo, la alta corrupción y la creación de ISIS. Luego, como Irán no se dejó, empieza el acoso a Irán, pero Irán tuvo el apoyo bajo cuerda de Rusia, por eso es que se logró mantener. Ojo que yo no estoy haciendo apología a los rusos para que no me digan que soy comunista. El punto es que los rusos sabían que no podían sacar el gasoducto por Turquía, porque Turquía estaba inestable.
Entonces decidió recurrir a un antiguo aliado y socio que era Siria. Y por ahí colocaron las instalaciones de licuado del gas que bajaba de allá de Siberia, que pasaba por Crimea, por debajo por el subsuelo marino del Mar Negro, y salía por Siria. Y ya todos vimos lo que pasó en Siria. Ya vimos la primavera árabe que arrancó primero en Egipto, que fue la tapadera, para luego extenderse como excusa a Siria. Ya hemos visto la destrucción de Siria y la cantidad de muerte que ha causado Estados Unidos en Siria. ¿Y todo por qué? Para evitar que el gas ruso saliera por ahí. Ese fue el crimen del presidente sirio y que le ha costado 2 millones de muertos también en Siria y la destrucción de su país. Entonces, para que vengan a decir que este señor de Rusia es un criminal de guerra, cuando desde la administración Clinton hasta ahora han fomentado guerras, genocidios, destrucción de países, economías, y han desestabilizado todo el mundo de la manera más impune, y en donde a toda la gente le hacen ver que ese presidente de Ucrania dice que es un santo y que los héroes son el batallón Azov, que ahí se están mostrando los videos que ni siquiera son videos rusos, son videos de la misma gente de Ucrania y de periodistas que se dieron cuenta de la gran infamia que está ocurriendo. Las tropas ucranianas de los batallones Azov se están atrincherando en hospitales, clínicas, colegios, escuelas, parques, unidades residenciales para forzar el fuego ruso y las Hacia esos víctimas lugares. colaterales, porque que están siendo usadas como escudos humanos, luego achacárselas a los rusos y decir, no, mire, atacaron población civil. Pero lo que no ve la gente es que los tanques, los lanzacohetes, los francotiradores están en esos edificios. Por eso es que Rusia envió 10.000 chechenos a Ucrania, porque los chechenos que creo que son sunitas, son musulmanes, y que ellos que estaban siendo exterminados en Chechenia por parte de los ISIS y sus acólitos y seguidores, los rusos van en defensa de la población chechena de origen musulmán, de la contraparte de los que estaban arrasando en el fundamentalismo árabe y de toda vaina en Chechenia, que eso la gente no lo sabe y no lo conoce, y por eso es que preguntan, ve, ¿y por qué los chechenos están apoyando a Rusia después de que Rusia los invadió y los mató una mano de gente? Es que están viendo una parte de la historia. El mismo líder checheno lo dijo. Nosotros estamos agradecidos por lo que hizo Rusia con nosotros, nos salvaron. Y por eso es nuestro deber y honor responder. Dentro de la religión fundamentalista de las tropas chechenas que están en este momento en Ucrania, para ellos está prohibido matar personas desarmadas, mujeres y niños, porque para ellos eso significaría ser condenados y no gozar de las mieles del paraíso de ellos. Entonces son tropas altamente experimentadas que van a atacar exclusivamente objetivos armados, tengan o no uniforme, simplemente armas. Por eso el verdadero criminal de guerra acá es ese presidente de ese país, porque ese presidente de ese pequeño país que está en disputa allá ordenó armar a la población no combatiente sin experiencia militar para atacar a un ejército entrenado militarmente, con el pretexto de proteger su país, y eran mentiras, los estaban usando de escudos humanos. Y en este momento se está descubriendo en la ciudad de Musupol, allá en Ucrania, cómo las tropas del batallón Azov, que están siendo superadas por los chechenos, están huyendo incluso disfrazados de mujeres en los convoys humanitarios organizados por la Cruz Roja Internacional. Ante la vista gorda de los funcionarios de las Naciones Unidas, gente que va armada incluso y saliendo, haciéndose pasar por población civil. En este momento, la artillería y los lanzacohetes y los tanques de este país chiquitico está destruyendo toda la infraestructura de Ucrania con el argumento de tierra arrasada para no dejarle nada a los rusos. Y ahora están diciendo en CNN y demás medios de que no, que fueron los rusos los que están destruyendo eso. Ahora, todo ese panorama viene enmarcado
dentro de unos objetivos que se plantearon hace más de 100 años en una cumbre allá en Berlín, en donde se buscó disminuir la población mundial a menos de 1.000 millones de personas, y que esa tercera guerra tenía que ser una guerra que fuera no convencional, en donde se utilizara diferentes frentes, donde se usaran armas químicas, armas biológicas, y años más tarde se le agregó cuando se descubrió la energía atómica, armas atómicas, pero que las armas atómicas iban a ser utilizadas como últimos recursos y ellos no se podían quedar con el planeta. Y se empieza a imponer los objetivos del nuevo orden mundial que van a ser ratificados en una carta que escribió el presidente Woodrow Wilson cuando él informa los motivos y las razones de por qué Estados Unidos va a entrar a la Primera Guerra Mundial, en donde él dice muy claramente en esa carta, en cumplimiento de los objetivos del nuevo orden mundial que se debe establecer en la Tierra, en el mundo, donde Estados Unidos debe liderar. Y qué cosa tan coincidencial. Son las mismas palabras que utilizó John Biden hace Exacto. unos días. Entonces la gente al no tener memoria histórica no se da cuenta de esto. Y otro detalle para que se den cuenta todavía como la canallada de la manipulación de los medios y cómo esta pandemia fue utilizada como fachada para ocultar una cantidad de cosas. Hunter Biden es el representante legal de todos los accionistas que tienen intereses en la mayor empresa distribuidora de gas ártico en Ucrania. Exacto. Y Y que han buscado, la mayoría de los hijos de los grandes políticos sí, de Estados Unidos tienen acciones o puestos en empresas sí, de Ucrania. Eso y también que lo no tienen que les saber. conviene la construcción del gasoducto siberiano que va a pasar por Crimea, Mar Negro, Siria y se va a entrar por Grecia a Europa. ¿Qué le pasó a Grecia? ¿Qué le pasó a Siria? Van viendo. Y ahora mire lo que está pasando allá. Entonces, si las personas, Buenísimo. para terminar, ¿qué pasa aquí? Se cortó la llamada. No, no, no. Edith, Cerremos. no. Ya, ya. El punto que quiero cortar aquí es este. Yo sé que estaba dando demasiada vaina, pero todo este panorama es para poder terminar con esto cortico, porque es importante ser neutral. Perdón, neutro. Hombre, ¿a quién le creemos? Los medios oficiales mienten. Muchos divulgadores alternativos que están dentro de la agenda de la New Age desinforman, tergiversan y mienten. Y mucha información y desinformación está en circulación al punto tal que usted no tiene tiempo de digerir, discernir y sobre todo sacar conclusiones de manera objetiva. ¿Eso a qué nos lleva? A un caos y confusión que permite la implementación de la siguiente agenda que viene en camino y que tenemos como modelo Chile, donde la gente no se está dando cuenta de cómo estamos perdiendo nuestros derechos y se nos está creando una sociedad tipo orwelliana del libro 1984 en nuestras propias narices. Y aparte de eso, estamos viendo otros divulgadores que en vez de fomentar el empoderamiento personal, el trabajo interno, la disciplina interna y el fortalecimiento interno como ser humano, como persona, como ser de luz, nos están vendiendo miedo, distopías y apocalipsis a diestra y siniestra, cuando el mensaje fue muy claro. Esto se termina cuando la divina fuente diga que se terminó. Y dos, el trabajo de despertar de conciencia no depende de contratos ni de razas extraterrestres. Es necesario que declaremos la soberanía terrestre como ciudadanos de la Tierra y que la Tierra es una nación planetaria para que se nos respete en la comunidad mayor y no como cierto personaje disque pleyadiano que tiene su canal en Facebook, una cantidad de lugares donde sale ese señor con un título muy pomposo, en donde nos tildan como animalitos inteligentes y que por esa razón no nos consideran en las decisiones de los consejos galácticos. Es hora de dejarnos de distraernos por lo que está sucediendo afuera, no tomar partido, ser neutros, no indiferentes, pero no ser, o sea, ser neutros, no ser, evitar ser, ¿cómo llamo? Reaccionar ante las emociones, ante la propaganda, ante los primados negativos, ante la disonancia cognitiva y sobre todo hacer trabajo interno de empoderamiento. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene poder interno, autoestima interna, amor propio, confianza en sí mismo, fe en usted mismo, ¿cómo vas a pretender transmitir eso a las demás personas o ayudar a los que están en confusión?
Entonces, si usted quiere darse cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, primero tienes que estar en calma interior. En uno Eso es lo que mismo. decía nuestro maestro Buda. Él decía, si vos no estás en calma interior, no te darás cuenta cómo canta el mundo. Entonces, hay que ponernos en ese trabajo interno de empoderamiento, ese trabajo de disciplina interna, de ver nuestra propia oscuridad, de transmutar y transformarnos, de elevar nuestra conciencia y vibración, ser positivos y de esa manera nada de lo que venga afuera nos va a afectar. Nos vamos a mantener en el medio y lo que vaya sucediendo lo vamos a observar. No vamos a ser indiferentes, pero no vamos a reaccionar y tomar partido, que es lo que están buscando. Gracias, Richard. Qué genialidad, qué determinación. Nos vemos el viernes que viene. Un abrazo enorme y vos y yo nos estamos viendo porque esto da para muchísima tela. Gracias a todos y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Gracias.